Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre el caso de los aditivos. Entonces, para hablarles a ustedes sobre el caso de los aditivos, primero vamos a definir qué son los aditivos. Los aditivos son componentes químicos que se incluyen en los diferentes combustibles para alcanzar ciertas especificaciones. Son usados para dar características a combustibles vírgenes, los cuales no son posibles alcanzar por procesos de refinado, o para mejorar un combustible y llevarlo al rendimiento esperado para una aplicación específica. Entonces aquí en esta diapositiva podemos ver los diferentes tipos de aditivos que hay hoy en día en la industria para combustibles. Ahora, para abordar la pregunta de si realmente sirven los aditivos, primero vamos a mirar qué es lo que nos promete la industria y los vendedores acerca de estos aditivos y luego vamos a mirar lo que opinan los expertos, investigaciones académicas, pruebas de campo, definiciones literarias, o sea, de los libros y artículos. Entonces, primero que todo, tenemos aquí un videito de lo que nos promete esta empresa sobre su aditivo. Como pueden ver, el motor sufre como, aquí es como el videito, la parte antes del aditivo, luego se le echa el aditivo y vamos a ver una comparación que hacen ellos. Como pueden ver aquí, en el reloj de los RPM se ve un cascabeleo y aparte con el aditivo nos prometen que se quita este cascabeleo en la parte de la derecha y nos prometen más potencia. Listo. Ahora, los aditivos más vendidos en Colombia podrían estar el Simones, el Qualitor, que además de esto, como dato curioso, el Instituto Colombiano de Petróleos aprobó, o sea, tiene certificado el aditivo Qualitor de Simonis en que efectivamente aumenta el índice de octanaje. Y el One Octane Plus de Liqui Moly, que es Liqui Moly es una de las empresas más famosas del mundo, es de las más vendidas. Entonces, por una parte tenemos lo que nos dice el Qualitor. ¿Qué es lo que nos dice el Qualitor? Que nos va a aumentar 2 puntos el índice de octanaje, que va a haber un ahorro de gasolina, que va a funcionar mejor el motor, va a restaurar los caballos de fuerza, va a evitar el golpeteo, el cascabeleo del motor y que va a prevenir el óxido y la corrosión en el sistema, manteniendo limpios los inyectores de depósito de contaminante. Al hacer todo esto nos va a disminuir el consumo de combustible. Eso es lo que nos promete el Qualitor. Y los que nos promete el Octane Plus de Liqui Moly, básicamente lo mismo, sino que nos promete que este combustible nos va a subir entre 2 y 4 puntos el índice de octanaje y que gracias a este aumento el rendimiento del combustible va a aumentar y se van a evitar daños en el motor causados por combustiones detonantes y se va a aumentar la potencia. Entonces, ¿qué opinan los expertos acerca de esto? Los expertos acerca de esto nos dicen que en general los aditivos funcionan, o sea, Dean Gibson nos dice que en general los aditivos funcionan en motores antiguos de alto kilometraje que se han descuidado o no se les ha realizado un mantenimiento regular y que es poco probable que se vea algún beneficio en un vehículo nuevo y en buen estado. ¿Por qué? Que la diferencia de uso de aditivos en motores viejos versus motores nuevos radica principalmente en que la calidad de los motores actuales son de mayor calidad, mayor eficiencia, ya que se cuenta con muchos más avances en investigación y diferentes herramientas que hacen que un motor hoy en día sea más eficiente, a diferencia de los del siglo pasado, los cuales se van ido quedando atrás pues, en nuevas tecnologías. Y que es aquí donde toman protagonismo los aditivos, repotenciar estos motores viejos y ayudar a corregir los diferentes problemas que se presentan en este. En conclusión, nos dice, los aditivos sirven y se ven protagonistas en motores viejos, pero que hoy en día ya no tanto. Luego tenemos a Allen, el cual nos habla de que de 1920 a 1980 se usaba el tetraeitilo de plomo. Se usó mucho en la gasolina como un aumentar de octanaje, fue muy efectivo, pero más o menos en 1980, por esa época, se descubrió que el plomo es una toxina ambiental demasiado dañina para nosotros los seres humanos. Entonces es ahí donde los aditivos sin plomo entran al juego. Y lo que nos dice Allen es que
los aditivos entran en juego para carros viejos para compensar el que ya no se use plomo. Pero entonces él nos plantea otra opción. Si el carro no es de uso cotidiano, que saldría igual o más barato esperar a que las válvulas fallen y reemplazar estas válvulas por otras mejoradas, y no sale, incluso él plantea que puede salir hasta más económico que estarle comprando aditivos a estos autos antiguos. Luego tenemos a José Ángel Sanz, el cual dice que en México hay un estudio que arroja resultados donde no se nota diferencia significativa en el uso de aditivos, lo cual genera dudas sobre las ventajas que aseguran dichos productos. Y tenemos a Leonardo, el cual nos dice que el uso frecuente de aditivos ayuda a limpiar el motor, que gracias a esto se da un mejor rendimiento y una combustión más limpia, lo cual aumenta la vida útil de las piezas prolongadamente. Entonces ahí podemos notar que, a pesar de lo expuesto anteriormente y de lo que se puede notar también en esta diapositiva, es que hay una dicotomía en lo que dicen los expertos. Algunos aseguran que los aditivos sí sirven, que otorgan beneficios, y otros aseguran que hoy en día no tiene beneficio alguno. Entonces ahí se abre un lindo debate sobre si dichos aditivos tienen o no su respectiva validez y funcionalidad en la industria. Entonces, ahora veamos lo que nos dicen las investigaciones académicas. Entonces, en una primera parte tenemos una tesis en la cual se examina el efecto de varios aditivos de combustible sobre la chispa encendida de motores de combustión interna de gas natural y de gasolina. Entonces, para entender lo que se analizó, tendríamos que definir el concepto del lean limit, el cual se refiere a cuando una mezcla de aire a gasolina con la que funcionan los motores de combustible interna, la proporción de gasolina en dicha mezcla es pobre o baja. Entonces, la funcionalidad de estos aditivos para extender este lean limit es lo que se examina en esta tesis. Buscan si tiene un efecto en la extinción de este y por ende un aumento en la potencia. Entonces, para este primer caso, hay unas consideraciones pues, de velocidad constante, usan un solo cilindro, un compression ratio variable, usa aire comprimido para el sistema de combustible gaseoso, y para el sistema de gasolina un carburador de aspiración natural. En el cilindro los datos de presión se adquirieron utilizando un transductor de presión piezoeléctrico de alta velocidad, que se usa para medir la potencia indicada, la presión máxima y para cuantificar la detonación del motor. Entonces, los resultados que obtuvieron pues, en esta primera tesis fue que los aditivos en gas natural disminuyeron el lean limit, manteniendo la potencia del motor constante. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Que no hicieron un mayor cambio, no hubo un mayor cambio del uso de estos aditivos. Y para la gasolina, a lo que se llegó es que un aditivo de los que se usó efectivamente aumentó la potencia del motor, aumentó el índice de octanaje, pero hubieron muchos más otros que no nos aumentó ni la potencia, el índice de octanaje, no nos brindó un beneficio alguno. Además, en esta tesis discuten la eficacia sobre el etanol como aditivo completamente soluble con el refinado, y discuten el diterbutilperóxido como mejorador del número de cetano. ¿Qué es el número de cetano? El número de cetano es como algo inversamente proporcional al octanaje. O sea, el octanaje nos interesa para los motores a gasolina y el cetano para los motores a diésel. ¿Por qué? Porque el número de cetano es como un aumento en la velocidad de la combustión. Listo. Entonces, en una segunda tesis que encontramos, se hace una discusión acerca de cómo los motores diésel contribuyen a emisiones de óxidos de nitrógeno, material particulado y óxidos de azufre. Entonces, en esta se prueban 3 aditivos, uno basado en nitrato, el otro que se prueba es basado en peróxido, y por último un orgánico en el cual no determinan su estructura química. Estos se prueban en un motor 1992 DS Serie 60 y en un ISM 370 de 2004 equipado. Entonces, se encuentra que los dos primeros son efectivos en cambiar el número de cetano en un rango de 70 al 95%. Pero no nos concluyen mucho sobre el efecto en la disminución de agentes contaminantes que mencionaron al principio. Y por último tenemos una tercera tesis en la cual para ese estudio se tiene en cuenta cómo los aditivos
cambian la medición del BSFC. El BSFC es consumo de combustible específico, es decir, es una medida de la razón potencial generada por el motor y el consumo de combustible. Entonces estudian dos aditivos, los comparan con el desempeño del diésel puro y se concluye que ambos aditivos se disminuye el BSFC. Hacen dicha mención a velocidades de 1800 y 2000 RPM, es decir, que para producir la misma potencia se estaban consumiendo mayor cantidad de combustible. Además de esto, se encontró en esta tesis que con este aditivo, pues que uno de los aditivos mejoraba las emisiones de CO2. Listo. Ahora pasemos a unas pruebas de campo. Esta primera es realizada por varias universidades de Quito, en la cual se evalúa el comportamiento de un vehículo Volkswagen de 1.8 litros en unas condiciones de gran altitud en la ciudad de Quito, que está como a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en la cual analizan las emisiones de escape y la autonomía del vehículo. Estos estudios se realizaron dos pruebas estáticas de emisiones y consumo de combustible en una ruta de más o menos 28 kilómetros. Entonces, se usaron mezclas de gasolina de 87 hectanos con aditivos organometálicos sólidos y líquidos. El sólido era a base de hierro y el aditivo líquido estaba compuesto por fósforo y calcio. Entonces, en emisiones estáticas a 900 RPM, el aditivo sólido produjo una disminución en la concentración de hidrocarburos no quemados y un aumento de dióxido de carbono. Y las emisiones estáticas a 2500 revoluciones por minuto, el aditivo líquido produce una disminución en la concentración de hidrocarburos no quemados y un aumento en el dióxido de carbono. Entonces, la prueba de consumo de combustible en una ruta mixta muestra un incremento en el rendimiento del motor al aplicar los aditivos, como ustedes pueden ver en esta gráfica. La parte azulita es con el aditivo líquido y la parte verde es con el aditivo verde, aunque no se ve como un efecto muy grande. O sea, como ustedes pueden ver, pasó una eficiencia del 40.13 a 41.25 y 41.87, perdón. Luego tenemos un segundo estudio realizado por una empresa estadounidense en el cual prueban el aditivo combustible Viscon, el cual es una tecnología multiuso que reduce las emisiones dañosas de los motores de combustión mientras reduce la cantidad de combustible requerida por trabajo. Entonces, la empresa que realizó este estudio fue Skyrider International y pues quieren determinar la efectividad en reducir el consumo de combustible. Para esto lo hacen en una grúa que pesa 15.5 toneladas, ubicada en Tianjin, China. Lo que le arrojó las pruebas de campo lo hicieron con una media de 40 elevaciones que realizó esta grúa, lo hicieron con diésel y diésel con Viscon. Y lo que se pudo concluir fue que en promedio se redujo un 20.7% el consumo de combustible. El tercer estudio es un estudio de Total Power aditivos de combustibles sintéticos. Entonces los resultados de campo demuestran repetidamente sistemas de combustión más limpios, reducción significativa en las emisiones y ahorro de combustible y disminución de los costos operativos. Entonces el total Power reduce las emisiones hasta 55% de agentes oxidantes, asegurándose de que el combustible se haya quemado correctamente la primera vez. Además nos dicen que este optimiza el combustible disolviendo las gomas y la humedad del tanque de combustible, que luego el combustible oxigenado se quemará más limpio y eficientemente, como pueden ver ustedes acá en esas tablitas que ellos realizaron. Luego se realizó un cuarto análisis realizado por un instituto en Quito, el Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas, en el cual el proyecto realiza un análisis de parámetros característicos del motor, tales como potencia, torque, consumo de combustible, y así como también analizan el análisis de engases y poder calorífico de mezclas. Entonces se utilizó este método mediante pruebas de laboratorio con combustibles Super, Extra y Ecopaís, como pueden ver ustedes
acá en la gráfica Super Extra y Ecopaís. Las pruebas se realizaron con combustible sin mezcla de aditivo, así como también pruebas con las mezclas con los aditivos NOS, Liqui Moly, que ya se lo había mencionado que es uno de los más famosos en el mundo, y Bardal. Entonces las pruebas fueron realizadas en un motor de un vehículo Chevrolet Aveo 1.6. Los resultados obtenidos después de las pruebas dinamométricas demostraron que el aditivo no tuvo mejor rendimiento en las pruebas de potencia, pero sin embargo en las pruebas de torque disminuye su eficiencia. Además, como ustedes pueden ver, el aditivo Liqui Moly obtuvo el mejor resultado en cuanto a pruebas de torque. Aquí se puede notar. Listo. Ahora miremos lo que nos dice la literatura. Lo que nos dice la literatura es que los diferentes aditivos para combustible, los que incrementan el índice de octanaje, tienen la mayor importancia, o sea, son los que presentan una mayor importancia en la industria y que mayor efecto van a traer en el vehículo. Entonces en 1922, Midgelly y Boy descubrieron que al añadir compuestos en base de plomo incrementaría el octanaje añadiendo 0.5 gramos de plomo por litro. Pero como ya les mencioné, en la década de los 70-80 descubrieron que esto era muy tóxico, pues. Otro libro nos dice que el cascabeleo en un motor a gasolina es un fenómeno de combustión que ocurre cuando la mezcla de aire-combustible no se quema de manera uniforme. Entonces, que compuestos anticascabeleo son añadidos a la gasolina para reducir el cascabeleo mediante el incremento del índice de octanaje. Nada del otro mundo nos dice este libro. Y por último hay otro que nos menciona que hay mucha investigación en desarrollo de combustibles con alto índice de octanaje, que estos se pueden conseguir por medio del refinado, pero suelen ser procesos muy costosos. En los métodos alternativos se encuentran los aditivos para combustible, y nos dicen que el aditivo más efectivo para combustible comercial al momento de la publicación era el tetratrehilo de plomo, el cual, como ya mencioné, es muy tóxico. Ahora miremos lo que nos dicen los artículos. En un artículo nos hablan de los aditivos para la limpieza de inyectores, para la limpieza de los inyectores. Entonces todos sabemos que si el sistema de inyección se obstruye de un vehículo, vamos a perder rendimiento y vamos a notar problemas en el motor del carro. Entonces, según motor.es, que es donde publican ese artículo, los aditivos para los inyectores sí sirven. Y además los recomiendan utilizar este tipo de productos con cada cambio de aceite como referencia estándar para cualquier conductor o vehículo. Además nos dicen que si estos aditivos son de buena calidad, disolverán parte de las acumulaciones de los residuos de los inyectores de combustible. Pero entonces también nos mencionan algo, nos dicen, o sea, los aditivos para la limpieza de inyectores sí sirven, pero que hay que fijarnos muy bien en su composición química, porque según ellos, depende de esto, será su eficacia, que entre los más eficientes están el PIB, que es el poliisobutileno, y el PAEA, que es el polieteramina, y que de ahí para allá se desprenden de otros compuestos químicos similares al poliisobutileno. Entonces, en conclusión, sí sirven, pero hay que fijarnos que en su preferencia tengan uno de estos compuestos químicos. Un segundo artículo, según la revista Autocrash, nos dice que los aditivos de la gasolina y sus beneficios son variados para el automóvil. Nos dicen que por un lado ayudan a mantener los inyectores o las válvulas limpias y que prolongan su vida útil, que potencian la experiencia de manejo y que protegen todo el sistema de la corrosión y mejoran la economía del combustible. Nos dicen que permite un mejor desempeño del motor y que esto se traduce en 3% de ahorro de combustible y disminución en emisiones ambientales. Y por último, tenemos un artículo publicado en Progas que, de acuerdo a un análisis realizado por Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor en México, en la cual se apoyan distintas instituciones del gobierno y educativas como CONAE, que es la Comisión Nacional para el Ahorro de México, para el ahorro de energía, se obtuvieron conclusiones sobre los aditivos ahorradores de gasolina. Ellos dicen que la mayoría de ahorradores de gasolina no generan ningún cambio, no disminuyeron las emisiones contaminantes y no producieron una mayor potencia en el motor. Dicen que solo un dispositivo comprobó disminuir las emisiones contaminantes y aumentar el rendimiento de la gasolina, pero que eran un porcentaje muy bajo y que además era extremadamente tóxico. Entonces,
de más que fue un derivado del plomo o algo así, y por eso presentó eficiencia, pero como ya sabemos, era tóxico. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a realizar el análisis con esta dicotomía que se presenta entre si sirven o no sirven los aditivos. Y listo, muchas gracias.